Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 26 de abril de 2024. En la idea de la semana vamos a hablar de Carvana y en la sección educativa vamos a hablar sobre el Dieselgate. Fue una buena semana para la bolsa, tuvimos un fuerte rebote liderado por las empresas tecnológicas. El Dow Jones subió el 0.7%, el Standard & Poor's 500 el 2.7% y el Nasdaq brincó el 4.2%. Fue muy interesante porque la información macroeconómica no fue positiva. Se reportó que durante el primer trimestre, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos creció a un ritmo anualizado del 1.6%, por debajo de las expectativas y mucho menos que el 3.4% mostrado durante el último trimestre del año pasado. También se reportó el índice de gastos de consumo personal del mes de marzo. Este es el indicador favorito de la Fed para medir la inflación y mostró un incremento del 2.8% anualizado, ligeramente arriba de lo esperado e igual al mostrado el mes anterior. Estos dos reportes regresaron el nerviosismo sobre las decisiones de la Fed y de nuevo se habló de la posibilidad de tener stagflation, lo que podría traducirse como estanflación, es decir, estancamiento económico pero con elevada inflación, lo que sería muy mala combinación. Pero a pesar de estos reportes macroeconómicos, fue lo micro lo que salvó la semana. Aunque no a todas las empresas les fue bien. Meta, la empresa madre de Facebook e Instagram, reportó números mejor de lo esperado, pero anunciaron que invertirán fuertemente en el desarrollo del metaverso, lo que también se le dice omniverso. Y esto no les gustó a los inversionistas porque representa más gasto. Y aunque Mark Zuckerberg se mostró confiado en que esta inversión es el camino correcto de la empresa, no se sabe si estas inversiones serán exitosas. Esto espantó a los inversionistas y a las acciones de Meta cayeron más del 15% después del reporte. Tesla, que ha tenido un año desastroso, reportó una caída en sus utilidades de más del 45%, causadas en parte por la reducción de precios debido a la intensa competencia con autos chinos. Sin embargo, durante su conferencia de prensa, Elon Musk anunció que el próximo año se lanzarán modelos más económicos, además de dar un update del progreso hacia los autos autónomos. Las palabras de Musk hicieron que las acciones de Tesla recuperaran un poco del terreno que han perdido este año, aunque aún están muy lejos de su máximo. Intel reportó números que decepcionaron a los analistas, sobre todo su pronóstico para este año. Está apostando fuertemente en el desarrollo de nuevas fábricas dentro de los Estados Unidos para aprovechar la CHIPS Act, la legislación que busca que se fabriquen chips dentro de la Unión Americana. Pero Intel, que hace algunos años fue la empresa dominante dentro de la industria, ahora está luchando por mantenerse relevante y tratar de competirle a los nuevos líderes que son Nvidia y AMD. Las dos estrellas de la semana fueron sin duda Microsoft y Alphabet. Por un lado, Microsoft mostró un sólido crecimiento ayudado por su integración de inteligencia artificial y sus servicios de computación en la nube. Microsoft mostró por qué es la empresa más valiosa del mundo. Ya cruzó la barrera de los 3 trillions, lo que serían 3 billones en español. Alphabet, la empresa madre de Google y YouTube, también mostró resultados mejor de lo esperado con un incremento en sus utilidades del 61%. Además, anunciaron que por primera vez en su historia pagarán un dividendo y destinarán $70,000 millones en buybacks, es decir, en recomprar sus propias acciones. Esto catapultó las acciones de Alphabet a máximos históricos. Ford y General Motors reportaron mejor de lo esperado gracias a sus ventas de autos híbridos. Parece que por lo menos temporalmente las ventas de autos eléctricos se han enfriado y son los híbridos los que están teniendo mayor demanda, y esto ha ayudado mucho a las ventas de las empresas automotrices tradicionales. Exxon y Chevron, las dos gigantes de la industria petrolera, reportaron fuertes caídas en sus utilidades debido a una reducción en sus márgenes de refinación y a el bajo precio del gas natural, que lleva ya tiempo por debajo de los $2. Por ponerlo en contexto, hace 2 años estuvo por arriba de los $9, y esto le ha pegado a las empresas petroleras. También reportaron 2 de las empresas en las que se dividió General Electric. Reportaron GE Aerospace y GE Vernova. Ambos mostraron sólido crecimiento, sobre todo la empresa aeroespacial, que se ha visto beneficiada enormemente de los problemas que ha tenido Boeing. Boeing reportó una pérdida menor a lo temido, pero aún falta mucho para ver si el plan de reestructuración va a funcionar, y por lo pronto ha retrasado significativamente su plan de entrega de aviones nuevos.
Esto ha hecho que crezca mucho la demanda de servicio y refacciones para aviones usados, lo que ha ayudado a las ventas de GE Aerospace y también a las de Honeywell. Chipotle Mexican Grill sigue mostrando que es el mejor operador dentro de la industria restaurantera. Sus utilidades subieron el 27%, además de mejorar sus márgenes. Sus acciones llegaron de nuevo a máximos históricos y anunciaron que tendrán un stock split de 50-1. Es decir, cada una de sus acciones se va a dividir en 50, por lo que el precio de cada una será 50 veces menor. Actualmente, una acción de Chipotle cuesta más de $3,000. La división se tiene programada para junio, por lo que si el precio se mantiene, las acciones después de la división estarán rondando los $60. Recordemos que esto no afecta al valor de la empresa. Simplemente es una estrategia que usan muchas empresas para que sus acciones no tengan un valor unitario demasiado elevado, sobre todo porque les conviene que sus empleados y clientes tengan la oportunidad de comprar acciones, ya que esto genera mucha lealtad. Y no cualquiera se anima a desembolsar más de $3,000 en una sola acción. $60 es un precio mucho más accesible. Esta semana, la Fed vuelve a ser el centro de atención. El miércoles terminará su junta mensual, donde anunciarán su decisión sobre política monetaria. Es ampliamente esperado que la Fed mantenga las tasas sin cambios, pero lo interesante será saber lo que dice Jerome Powell, presidente de la Fed, en su conferencia de prensa sobre el estado de la economía. Lo que se busca es que la Fed baje las tasas, pero por las razones correctas, que es que la inflación baje al objetivo del 2%, pero también pueden bajar las tasas si ven que la economía se desacelera mucho. Pero esto no sería bueno, ya que indicaría que la Fed ve problemas en el futuro cercano. Y tendremos un informe importante el día viernes, que es el de nóminas no agrícolas de abril. Si la economía de los Estados Unidos va a mantenerse y evitar una recesión, el mercado laboral se necesita mantener robusto y el reporte del viernes es el que más información nos puede dar sobre este tema. Lástima que este reporte se publica después de la conferencia de la Fed. Hubiera sido mejor que la Fed pudiera tener la información más reciente a la mano, pero bueno, así está el calendario. Finalmente, esta semana será la más intensa de la temporada de reportes trimestrales. De nuevo, algunas de las gigantes de la tecnología acapararán los reflectores. Esta semana es el turno de Apple y Amazon, pero también vale la pena monitorear, entre muchos otros, los reportes de AMD, Qualcomm, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Mondelez, 3M, Amgen, Merck, Pfizer, CVS, Mercado Libre, PayPal y muchas otras. En total, más de una tercera parte de las empresas dentro del Standard & Poor's 500 reportan esta semana. En la idea de la semana, vamos a hablar de Carvana. Su símbolo es CVNA. Carvana es una empresa estadounidense basada en la ciudad de Tempe, Arizona. Fue fundada por Ernest García, Ryan Keaton y Ben Houston en 2012. Pero tiene sus orígenes en 1989, cuando una pequeña agencia de renta de autos llamada Ugly Duckling se fue a la quiebra. El papá de uno de los fundadores de Carvana compró la empresa y la transformó en una agencia de autos usados. Y en 2012, su hijo, junto con 3 amigos, fundaron Carvana con el objetivo de vender los autos de la agencia de su papá a través de Internet. Los fundadores describían su modelo como el Amazon de los autos, pero tuvieron algunas ideas ingeniosas, como la de crear máquinas de venta de autos, usando el concepto de las máquinas que venden latas de refrescos, pero para autos. La primera de estas máquinas fue instalada en Nashville, Tennessee, en 2015. Los clientes de Carvana compran los autos en línea y tienen la opción de que se les entregue en su casa o de ir a recogerlo a alguna de estas máquinas expendedoras de autos. Salió a bolsa en 2017 y desde entonces sus acciones han estado en una montaña rusa, principalmente causada por los efectos de la pandemia. Cuando inicia la pandemia, Carvana se vio enormemente beneficiada por 3 factores. Por un lado, las agencias tradicionales tuvieron que cerrar temporalmente por las restricciones gubernamentales. Esto hizo que Carvana, que estaba desde sus inicios enfocada a ventas por Internet, vio sus ventas dispararse. Otro factor fue el cambio general de trabajo en oficina a trabajo en casa. Esto hizo que muchas personas se mudaran de la ciudad a los suburbios, lo que aumentó considerablemente la demanda de autos. Y finalmente, las disrupciones en la cadena de suministros hizo que hubiera una escasez de autos nuevos, lo que aumentó el precio de los autos usados de forma dramática. Estos 3 factores le cayeron a Carvana como anillo al dedo, y claro que no pasó desapercibido por los inversionistas, lo que hizo que las acciones de Carvana pasaran de valer $50 a más de 300 en menos de un año. Pero
Así como los inicios de la pandemia fueron muy benéficos para Carvana, los efectos post-pandemia fueron desastrosos. Se normalizó la oferta de vehículos, por lo que los precios regresaron a la normalidad y la Fed empezó a subir las tasas, lo que encarece los créditos automotrices y eso le pega a las ventas. En 2022, sus ingresos cayeron más del 16% y reportó pérdidas por más de 1.4 mil millones de dólares. Esto hizo que muchos analistas se cuestionaran si Carvana iba a poder sobrevivir, y sus acciones cayeron de $300 a menos de 5, es decir, perdieron casi el 98% de su valor. Pero desde mediados del año pasado, las cosas se empezaron a estabilizar y se disiparon los miedos de una posible quiebra. Sus acciones han tenido un fuerte rebote. Desde su mínimo a la fecha han subido más de 1.500%. Actualmente sus acciones rondan $84. Aún están muy lejos de los 300 que llegaron a valer, pero es un brinco enorme del mínimo que tuvieron apenas el año pasado. Carvana es una empresa relativamente pequeña. Su valor de mercado ronda los $14 mil millones y no ha logrado utilidades consistentes. Es decir, hay trimestres que gana dinero y trimestres que pierde. Esto la hace muy especulativa, pero es una empresa que ha sido disruptiva y ha logrado posicionarse dentro de su industria. Y por si les da curiosidad, les voy a dejar en la descripción de este podcast una liga con un video donde explican cómo funcionan las máquinas expendedoras de autos de Carvana, que por cierto ya tienen más de 30 dentro de los Estados Unidos. En varios países del mundo, existen agencias que se encargan de asuntos relacionados con la protección del medio ambiente. En los Estados Unidos, esta agencia se le conoce como la EPA, por las siglas en inglés de Environmental Protection Agency. Y entre muchos de sus objetivos está el de vigilar que los vehículos cumplan con las normas relacionadas a las emisiones de gases contaminantes. Y para esto realizan pruebas periódicas de verificación a los automóviles. Por otro lado, la Universidad de West Virginia participó en la creación de la tecnología para medir las emisiones de vehículos durante su funcionamiento en carretera. Y a finales de 2012, una organización sin fines de lucro le encargó a la Universidad de West Virginia un estudio para medir las discrepancias que pudiera haber entre lo que se mide en una prueba típica de verificación y las emisiones en condiciones reales. El estudio encontró que dos modelos de Volkswagen, en condiciones reales, emitía entre 30 y 40 veces más contaminantes que en las condiciones típicas de prueba, y esto creó sospechas. La EPA inició una investigación en secreto y en septiembre de 2015 reveló que algunos modelos de Volkswagen incluían un sofisticado software que detectaba el momento en que el vehículo estaba siendo sometido a las pruebas de emisiones oficiales y entonces cambiaba los controles del motor para minimizar las emisiones durante la prueba. Esto tenía como resultado que los vehículos pasaran la prueba de emisiones cuando en realidad no cumplían con los estándares. Lo que sucedió es que por ahí de 2005, un grupo dentro de Volkswagen se dio cuenta que no podría cumplir con las regulaciones ambientales en tiempo y con el presupuesto asignado. Así que decidieron optar por desarrollar un software para engañar a las agencias reguladoras. Fue un proyecto interno con el objetivo de hacer trampa. Pero en 2015, la EPA hizo público el fraude y después de presentar las pruebas, la Volkswagen tuvo que aceptar el hecho e iniciar fuertes cambios estructurales en el interior de la empresa, empezando con la renuncia de Martin Winterkorn, quien en ese momento era el director general. Las consecuencias del Dieselgate fueron enormes. Entre multas por las agencias gubernamentales y reembolsos a usuarios de Volkswagen, tuvo que pagar más de $33 mil millones. Tuvo que dejar de vender vehículos de diésel dentro de los Estados Unidos, además de daños incalculables a su reputación y pérdida de confianza en los consumidores. Algo positivo que salió de este escándalo es que fue un buen escarmiento e impulsó a la industria automotriz a tomar más en serio la transición hacia vehículos híbridos y eléctricos. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog que se encuentra en la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Y finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.